Desde la ciudad Santiago de Guayaquil le estoy saludando a Amado Ibrahim y aquí es el apostolado del YouTube y también saludos a todos los espectadores del apostolado por Facebook, el programa Apóstoles Digitales. Hoy tenemos un invitado que es Dr. Víctor Gamboa Delgado, que va a hablar y va a enseñarnos más sobre el Evangelio de San Lucas. Doctor Víctor, muy buenas tardes. Sí, me estoy escuchando, doctor Víctor. Ya, ¿qué tal? Sí, mi hermano, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Parece que estaba un poquito entrecortada la señal, pero gracias nuevamente, mi querido Amado, por su amable invitación. Vamos a tratar un tema muy especial, un tema muy bonito. Yo creo que a todos nos va a gustar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico, siempre apegándonos a las fuentes y en especial, pues, como es lógico, a la Sagrada Biblia, ¿no? Esperemos que sea del agrado de cada uno de nuestros hermanos que en este momento se están conectando para poder escucharnos y vernos. Así es. Aquí tenemos la primera pregunta que hemos recibido y dice, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y si Jesús era judío y predicaba a los judíos, ¿por qué no seguimos a las leyes del Antiguo Testamento como Jesús hizo? Ya, bien. La primera, ¿no? Al menos la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, las diferencias que van a haber entre ambos escritos, tanto los veterotestamentarios como los neotestamentarios, yo la he clasificado en 4 puntos. La primera diferencia radica en los años de composición. Es decir, el Antiguo Testamento empieza a ser escrito, ¿sí? Más o menos en torno al año 1400 antes de la era cristiana, mientras que el Nuevo Testamento empieza a ser escrito empezando por las cartas paulinas, porque no se escribió por primera vez los evangelios, sino las cartas de Pablo, y en especial la primera carta a los tesalonicenses en torno al año 50-54. Entonces, en ese tiempo en la diferencia en tiempo de composición, tenemos la primera pauta, la primera diferencia. Segundo, las lenguas. El Antiguo Testamento se va a escribir en lengua hebrea, cierta parte en lengua aramea, pero entiéndase que cuando decimos hebreo en el Antiguo Testamento, vamos a tener los dialectos. Recuerden ustedes que en las lenguas antiguas, como las lenguas bíblicas, no tenían lo que hoy conocemos como la Real Academia de la Lengua, ya sea española, portuguesa, inglesa, etc. La Real Academia de la Lengua van a regir, a estructurar la sintaxis, la morfología, la gramática de la lengua. Y en ese sentido, en la lengua española, todos los habitantes que hablen esa lengua se rigen bajo esas normas. En cambio, en las lenguas bíblicas, como no existía la Real Academia de las Lenguas que van a regir todas estas características, entonces es por eso que en un mismo o en una misma lengua iban a existir varios dialectos. Por ejemplo, el arameo que Jesús hablaba era un arameo galilaico, muy diferente al arameo que hablaban los de Judea. Entonces, ¿recuerdan ustedes los pasajes de los evangelios cuando van a reconocer a Pedro, que era discípulo de Jesús, cuando a Jesús lo están llevando al martirio? Precisamente porque él tiene ese acento galilaico, ¿ya? Entonces, antes del Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. Lenguas. En cuanto a las lenguas, tenemos en el Antiguo Testamento 3 dialectos del hebreo. Tenemos el primero, que es el paleohebreo o hebreo cananita. El segundo es el hebreo aramaizado. Y el tercero es el hebreo masorético. Vamos con el primero. Miren, lo que hoy conocemos como pueblo hebreo, ¿sí? Ellos no nacen como en la lengua hebrea.
Ellos en realidad primero utilizaban las lenguas de las culturas mucho más ancestrales y que los rodeaban. Por ejemplo, utilizaban las lenguas de los egipcios, ¿sí? O utilizaban la lengua de los acadios, la lengua acadia, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando estos pueblos, el pueblo hebreo era constantemente exiliado, gobernados por las culturas, como por ejemplo la cultura babilonia, entonces ahí ellos van a traer nuevas lenguas. Entonces, cuando Moisés regresa a la tierra prometida, él va a traer el llamado hebreo cananeo, porque él trae de la tierra de Caná, esa lengua cananea, la mezcla y forma el hebreo cananeo. Esta lengua hebreo cananea o paleohebreo es la lengua primitiva de la Biblia. Tiene varias características. La primera, no tiene vocales. Segunda, no tiene está compuesta solo por consonantes, no tiene vocales. Y además, era tan arcaica esta lengua que imitaban elementos de la naturaleza y animales. Por ejemplo, en el alfabeto que constaba de 22 consonantes, tenemos, por ejemplo, la Aleph, ¿sí?, que simbolizaba la cabeza de un toro. Tenemos, por ejemplo, la Bef, que simbolizaba una casa. O, por ejemplo, la Gimil, que simbolizaba un camello. O la Res, que es la cabeza de una vaca. Entonces, esta es la lengua primitiva más antigua en la que se escribe el Antiguo Testamento, el paleohebreo o hebreo cananita. Pasará el tiempo y en el siglo V, allá por el año 580, en la época de Esdras y Nehemías, después del exilio babilónico, ellos van a traer un hebreo diferente. Van a desplazar el hebreo cananita, van a quitar los caracteres cananeos y van a poner los arameos. Porque la lengua aramea ya se hablaba en tierra de Babilonia. Entonces, esa lengua va a ser traída post exilio a la tierra de Israel. Entonces, la segunda lengua que van a hablar, o que se va a escribir el Antiguo Testamento es la lengua aramaizada, hebreo aramaizada. El arameo surge en Siria, cerca de Damasco, al norte de Palestina, ¿sí? Y ellos en el siglo V traen esa lengua hacia tierra de Israel. Y por último vamos a tener el hebreo masorético. Este hebreo masorético se habla ya en la era cristiana, entre el siglo VI al siglo X de la era cristiana. Pero ¿quién eran los masoretas? Eran unos monjes eruditos judíos a quienes se les llamaban también los Nagdanim. Estos monjes se caracterizaron por depurar el hebreo arameizado. Le pusieron vocales, le pusieron signos de puntuación y además le pusieron también sentido acéntico, le dieron acento a las palabras, porque leer el hebreo de esa época era muy aburrido, era tedioso, era una sopa de letras donde no habían espacios, donde no habían puntos, comas, nada, y aquella persona que estaba facultada para escribir y leer los textos era un erudito, no cualquiera lo podía hacer. Él sabía cuándo empezaba y cuándo terminaba la frase. Era muy complejo. Bueno, de esto se encargaron los hebreos masoretas. Por eso la palabra masoreta viene del hebreo masorat, que quiere decir se respeta la tradición de los antiguos. Es decir, cuando los hebreos masoretas cambian, modifican, perfeccionan la lengua, siguen respetando la tradición, pero le aumentan las vocales y le dan un nuevo sentido a las escrituras. Entonces, no nos debemos limitar a decir el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. No, ya sabemos que el hebreo tiene varios dialectos, ¿sí? Cuando Jesús irrumpe en la historia de la humanidad, en torno al año 4 antes de la era cristiana, que ya vamos a hablar de eso, la lengua que se hablaba ya era el arameo. El hebreo había sido desplazado prácticamente. Y dentro de la sinagoga habían dos cánones. Primero era el canon o Biblia de la Septuaginta, que no era otra cosa más que la traducción griega de las lenguas hebreas. Es decir, el Pentateuco, que es la Torá, los Neviín y los Ketubín, que estaban en hebreo, se los traduce al griego.
Y el otro canon, que era los Targumim, que no era otra cosa más que las escrituras hebreas traducidas al arameo. ¿Ya? Pero no nos vamos a adelantar a eso. En todo caso, esa es una de las pautas, ¿verdad?, que diferencia en cuanto a lenguas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también va a tener sus dialectos, no solamente es el griego, a veces decimos nosotros solamente griego, y no es así, o decimos griego koiné, es que el koiné no es un dialecto, koiné es común, griego común, pero los dialectos son diferentes. Por ejemplo, tenemos el griego jónico, que es el griego más vulgar, el griego más sencillo, utilizado por los campesinos. Es el griego que utiliza Marcos, el griego que utilizan las epístolas petrinas. Es un griego bastante sencillo, rústico. Pero vamos a tener un griego que es el griego que nos importa porque en nuestra charla se trata del Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio ático. El griego ático, griego koiné ático, que es el griego de Lucas. Es el griego más fino, utilizado por Platón para escribir, por ejemplo, la República, o Aristóteles para lo que es la metafísica. Es el griego que utiliza Lucas, de los grandes filósofos intelectuales grecorromanos. Ese es el griego que utiliza Lucas. Lucas es muy fino. Claro, es un hombre de alta cultura, aparentemente, ya vamos a hablar del médico de profesión. Entonces es un hombre que no es judío, que nace posiblemente en Siria, ¿sí? Es un hombre que viene de afuera de la tierra de Israel, es un hombre que domina el griego, esa es su lengua. Entonces ese es el griego que utiliza Lucas, el griego ático, también lo utiliza Juan. No solamente el Juan del Evangelio, sino también del Apocalipsis y además de las cartas de Juan, que es un evangelio que contiene un griego altamente simbólico, altamente místico. Es un griego muy elevado, filosófico. Y luego vamos a tener otro griego que es el llamado griego tolemaico, es un griego altamente jurídico. Lo utiliza mucho Pablo, por ejemplo, en las epístolas o la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que Pablo escribe 13 cartas, hoy los eruditos bíblicos, la crítica textual, la ciencia histórica nos dice que de su puño y letra probablemente solo 7 cartas salen de su puño y letra. Las otras 7 no, salen de los distintos escribas, ¿sí? Escribas que van a tener una mayor erudición en su lengua, en la redacción de ese griego para poder llegar a esa gente. Uno de esos es el griego a los romanos, el griego tolemaico. Pablo no era un abogado, no era un jurista, pero el griego que se utiliza. Entonces, ese es el segundo punto. Como no estamos hablando estrictamente de lenguas, sino del Evangelio de Lucas, vamos al siguiente punto. ¿A quién va dirigida? Es otra de las diferencias que radica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va dirigido ¿a quién? Hacia el pueblo de Israel estrictamente. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, las enseñanzas, la ley, la moral, ¿sí? En realidad, en el Antiguo Testamento no hay referencias explícitas de una venida de un Mesías. Eso no lo hay. En realidad, hay otros intereses, ¿sí? En el Nuevo Testamento ya hay otro mensaje. Aquí sí ya se habla de un Mesías mucho más explícito. El mensaje va dirigido, si bien es cierto, en primera instancia siempre a los judíos, luego el mensaje va a ser dirigido a todas las gentes. Es decir, aquí hay una diferencia a quién va dirigido. Esa es otra de las diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por último, la historia. Los elementos históricos, como es lógico, si son libros que se han escrito con amplio margen cronológico, evidentemente los relatos históricos que se narran entre el Evangelio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo son diferentes. En el Antiguo Testamento vemos relatos bastante antiguos, combinados en cuanto a historia y leyenda, como lo es el diluvio, la torre de Babel, el relato de los Nefilim, bueno, y tantas cosas que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ya rasgos históricos mucho más concretos, como lo es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el nacimiento de la iglesia y por supuesto todo lo que conlleva las misiones evangelísticas de Pablo.
Entonces, esa es la diferencia, esas son las diferencias que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La segunda parte de la misma pregunta, si Jesús era judío y predicaba a los judíos, ¿por qué no seguimos las leyes del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hizo Jesús? Bien, en realidad sí lo hacemos. En realidad sí lo hacemos. Evidentemente nosotros no somos judíos, pero como tal, nosotros vamos a compartir, evidentemente, muchas de las leyes que Jesús compartió. Por ejemplo, si bien es cierto, los judíos tienen un montón de que lo podemos nosotros ver en la Torá, principalmente en libros políticos, los libros de Deuteronomio. Es decir, también son principales. Al final Jesús la va a reducir en dos, pero no es que está anulando las otras 8. A tu prójimo que conlleva el de... Pero, por ejemplo, vamos a variar en cuanto a las leyes judías, más que todo codo, ¿verdad? Pero para Jesús eso ya no es importante. Higiénicamente lo es, pero verdaderamente no va mucho más allá que cualquier otro precepto, porque en realidad, como dice Jesús, no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, para Jesús eso ya no es muy importante. Por ejemplo, el cuidado que se tenía con los leprosos. En Levíticos 13:45, por ejemplo, vemos las leyes que están en contra de los leprosos, donde no se los podía tocar porque inmediatamente el concepto consideraba impuros, debían llevar un letrero prácticamente que digan soy leproso, soy un impuro. Y Jesús, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40, vemos que cura a un leproso, lo toca. Y en ese sentido Jesús va a perfeccionar muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento eran hasta cierto punto ya arcaicas, sin un sentido racional, se marginaba el leproso, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, en realidad, como dijo Jesús, yo no he venido a abolir la ley, he venido a dos cosas, primero a perfeccionarlas y a segundo a darle cumplimiento. Hacia los profetas, hacia los grandes patriarcas, etcétera. Entonces, sí que tenemos, como es lógico, rasgos o elementos del Antiguo Testamento. Muchas gracias, doctor. Y de allí vamos a la segunda pregunta que hemos tenido. Dice, en general, ¿de qué se forma? Es una pregunta de triple cabezas. En general, ¿de qué se forma el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre un evangelio canónico y otro apócrifo? ¿Y quién determina los criterios del canónico y del apócrifo? Doctor Víctor, ¿me escucha? Ya, la señal, no sé si es mi internet, pero se está como cortando. Bien. En general, bueno, es muy fácil. Todos los que hemos leído alguna vez, ¿no? En primera parte tenemos los evangelios, vamos, que es o son los libros más importantes del Nuevo Testamento, porque en ellos se traduce todo el ministerio, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Está compuesto además, como ya sabemos nosotros, de los Hechos de los Apóstoles, un texto
primitivo de la iglesia, escrito aparentemente por Lucas, ¿sí? Y que además no solamente narra el nacimiento de la iglesia, sino que también nos va a narrar las misiones de Pablo. Tenemos las cartas paulinas, donde Pablo mismo va a narrar sus misiones, la mina de otros apóstoles, las petrinas, bueno, el Apocalipsis, etcétera. Entonces, en general, el Nuevo Testamento nos lleva ese evangelio, esa nueva buena, esa enseñanza de que Jesús, primero que Jesús es el Mesías, segundo que murió en la cruz y nos salvó a nosotros del pecado y de la muerte mediante la resurrección, y que además dejó instaurada una iglesia donde en ella se encuentra el depósito vivo de la fe, mediante la cual nosotros podemos alcanzar la salvación si hacemos recursos o nos hacemos de los recursos que la iglesia, mediante la gracia de Dios, nos otorga. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia entre un evangelio canónico y un evangelio apócrifo? Un evangelio canónico, primero, ¿qué es la palabra canon? La palabra canon es una palabra griega, la griega cané, que significa regla o vara de medir. No es otra cosa más que los libros bíblicos que la Iglesia Católica los reconoció como inspirados por Dios, mientras que los apócrifos son libros que la Iglesia no los consideró como inspirados por Dios, por varios motivos. Y ya voy a narrar por qué. Porque para formarse el canon del Nuevo Testamento se necesitó 4 características que determinaron esa canonicidad. Y entre ellos va a entrar el Evangelio de Lucas, como es lógico. Primero, que estos libros del Nuevo Testamento, todos, sean citados por los padres de la iglesia. Son 8 libros de los padres apostólicos, de los cuales 5 van a citar los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Didache, que es un documento griego, escrito muy probablemente en la segunda mitad del siglo I, incluso anterior al Evangelio según San Juan y al Apocalipsis. Va a citar, por ejemplo, al Evangelio de Mateo como inspirado por Dios. Tenemos, por ejemplo, la epístola de Clemente el Romano, no Clemente de Alejandría, sino Clemente de Roma, que contiene como inspirado a los 4 evangelios. Vamos a tener, por ejemplo, al gran pastor de Hermas, que él va a decir que las 13 cartas paulinas son inspiradas por Dios, incluida la carta a los hebreos, que hoy sabemos nosotros que no es una carta paulina. Y también tenemos, por ejemplo, la epístola de Bernabé, que dice que las cartas paulinas y los evangelios son inspirados por Dios. Y por último, el gran se me escapa el nombre ahorita, San Ignacio de Antioquía, cuando iba camino al martirio, ¿sí?, a ser devorado por los leones, escribió 7 hermosas cartas. Y entre esas cartas él manifestó que las cartas paulinas y las cartas pastorales o cartas católicas, todas eran inspiradas por Dios. Entonces, este es el primer criterio que se utilizó o que utilizaron los grandes sacerdotes católicos, el clero católico, para determinar si estos libros eran o no eran inspirados por Dios. Entonces, fuera de esto salió el protoevangelio de Santiago, que se escribe en torno al año 150, por poner un ejemplo. Por ejemplo, el evangelio de Pseudo Tomás. Todos estos son textos apócrifos, ¿sí?, que fueron escritos posteriores a los evangelios e incluso a cartas paulinas y petrinas, y que no fueron citados por los padres de la iglesia. Segunda característica, que estos libros tengan un uso eclesiástico, es decir, si la iglesia no los usa, no pueden ser inspirados por Dios. Y ese uso eclesiástico tiene que estar o tienen que ser usados dentro de la liturgia de la iglesia. Y es lógico, en el siglo I, siglo II, estos evangelios y las cartas que forman el Nuevo Testamento eran usados en los rituales de la Iglesia Católica, es decir, en el uso litúrgico. No así los textos apócrifos que conocemos hoy en día. Tercero, que todos estos escritos del Nuevo Testamento, para que sean canónicos, tienen que haber sido escritos por los apóstoles, o al menos que haya tenido contacto directo con uno de ellos. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, no fue un apóstol, pero
él estuvo en contacto directo con los 12 apóstoles, directamente con él. Tenemos, por ejemplo, a Marcos y a Lucas, que no fueron apóstoles de Jesús, pero que estuvieron en contacto con los apóstoles. Y además, dice la tradición, Lucas fue discípulo del apóstol San Pablo, mientras que Marcos, dice la tradición, que fue discípulo de Pedro. Entonces, esto avala para que sus escritos sean considerados inspirados por Dios. Y tercero, que todos estos libros tengan una unidad doctrinal. Y ustedes ven que en los evangelios hay una línea doctrinal que nunca se separa. Fuera del contexto histórico, en cuanto a lo doctrinal, hay una misma línea. En los apócrifos no. Entonces, estas fueron las pautas que determinaron que un libro fuera inspirado o no por Dios. Y además sucedieron grandes acontecimientos que permitieron la canonización de los libros. La iglesia no tenía predestinada quizá canonizar los libros, porque los libros circulaban libremente, las cartas circulaban libremente y no eran cartas universales. La carta a los romanos iba dirigida a Roma, la carta a los filipenses a Filipo, la de los tesalonicenses a Tesalónica y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que los herejes, es decir, las herejías principalmente del gnosticismo, el montanismo, el marcionismo, etcétera, hicieron que la iglesia haga su propio canon. Por ejemplo, el primer canon del que tenemos nosotros historia que se formó fue el canon de Marción. Marción, sacerdote católico, evidentemente hereje, sale de la iglesia, era un hombre que odiaba a los judíos y cuando él hace un canon o su canon, erradica todos los libros del Antiguo Testamento, aborrecía a Yahvé y decía que solo Jesucristo era Dios. Del Nuevo Testamento solo se va a quedar con el Evangelio de Lucas, obvio, va a erradicar el Evangelio de Marcos, no digamos el de Mateo. Y de las cartas paulinas eliminó, a Hebreo, Tito, Timoteo, todas las cartas católicas y el Apocalipsis. Entonces, este canon, que era muy corto, hizo que la iglesia diga, no, a ver, nosotros somos la autoridad para determinar qué libro es inspirado y qué libro no. Y ahí la iglesia formula el canon. Pero no fue algo que se formuló de la noche a la mañana. 6 siglos se determinaron, se necesitaron para formular el canon. Ya les voy a explicar cómo. Pero hoy sabemos también que antes del canon de Marción existió el canon de Muratori. El canon de Muratori aceptó los libros de que hoy tenemos como Nuevo Testamento, dejando 2 libros. Dejando el libro de Santiago, Hebreos, Segunda de Pedro y Tercera de Juan. Bien, vamos a narrar para terminar en este punto, porque si no nos vamos a extender en la canonización. El primer concilio que la iglesia católica, ojo, católica, la única iglesia cristiana católica, determinó para canonizar los libros producto del canon hereje de Marción fue en el concilio de Hipona, en el año 339. En este concilio se va a quedar afuera 2 libros. Pasan todos los que están en el Nuevo Testamento, pero se queda afuera el libro del Apocalipsis y el libro de Santiago, por 2 razones, o mejor dicho, por una razón cada uno. Santiago, porque aparentemente contradecía a Pablo. Santiago dice que la salvación es por las obras, Pablo dice que es por fe. Y el Apocalipsis, porque en el capítulo 20 va a narrar acerca del milenio, toda una corriente muy característica del gnosticismo de la época, con esa alegoría de caballos verdes, amarillos, negros, etc. El alto simbolismo. Entonces, ese alto simbolismo de la carta de libro del Apocalipsis hizo entrar en sospecha de un contenido altamente gnóstico y de esa manera pues quedan afuera estos 2 libros. Es por eso que estos 2 libros son considerados deuterocanónicos pero del Nuevo Testamento.
¿ya? Pero hubieron obispos católicos, siempre hago este énfasis, porque he escuchado a eruditos protestantes que hablan esta parte de la historia, pero cuando no dicen eruditos católicos, dicen eruditos nada más. ¿Sí? Dijeron no, o sea, tiene que entrar el Apocalipsis, tiene que entrar Santiago, no se pueden quedar afuera. Crearon otro concilio. El segundo concilio fue el tercer concilio de Cartago en el 397. Aquí ya van a incluir a Santiago y Apocalipsis, ¿sí? Y además va a haber una novedad. Se introduce lo que vulgarmente llamamos concilio de Yamnia, ¿sí? Porque en realidad no fue un concilio, fue una escuela judía rabínica, ¿sí? Para introducir el canon alejandrino del Antiguo Testamento. Vamos a tener luego un tercer concilio, que es el cuarto concilio de Cartago en el 419, año cristiano. Y aquí se va a aceptar todo lo pactado anteriormente, porque muchos obispos dijeron no, y seguían luchando porque el Apocalipsis se salga, y el de Santiago se salga. Hasta que por último, y aquí es definitivo, en el cuarto concilio de Toledo, España, el gran hombre Isiodoro de Sevilla, en el 633, mediante el Papa, se determina que el Apocalipsis es un libro inspirado por Dios, Santiago también. Y no solo eso, aquí viene ya la primera sentencia. Todo aquel que niega a creerlo, so pena de excomunión. So pena de excomunión. Vamos a ver que son 6 siglos. No fue fácil. Hubieron resistencia para que se forme el canon. Pero nuestro evangelio de la charla de hoy, que es el evangelio lucano, nunca tuvo dificultad para el canon. Inmediatamente fue citado por los grandes padres como Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, Jerónimo, ya los padres más tardíos, etcétera. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la pregunta que me acabas de hacer. Entonces, ¿quién determinó el criterio de canonicidad? Fácil, la Iglesia Católica, así de sencillo. Excelente. Y de allí tenemos otra pregunta que hemos recibido. Dice, ¿qué es el libro de Lucas? Quiere decir que es el libro de Lucas o qué es el Evangelio de San Lucas. ¿Y en qué año fue escrito? ¿Quién es el escritor del libro? ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivía? ¿Cómo vivía? Y una pregunta muy importante aquí. ¿Fue Lucas discípulo de Jesús? Ya. A ver, el Evangelio de Lucas, ¿sí? Miren, recordemos una cosa. Hoy se sabe que al principio los evangelios circularon anónimamente. Posteriormente se le fueron dando nombres. El Evangelio de Lucas, por su extensión, es el evangelio más largo de todo el Nuevo Testamento. Y es el cuarto libro más grande de toda la Biblia, por extensión. Contiene 19.482 palabras en sus 24 capítulos. Es llamado, decía San Jerónimo y también decía Dante Alighieri, el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de los marginados, el Evangelio de la mujer, por todos estos rasgos. Lucas, o el Evangelio lucano, al igual que otros evangelios, va a tener la misma tónica. Va a narrar el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero va a tener muchos elementos que no forman parte de los otros evangelios. ¿De dónde saca Lucas su evangelio? Lo va a sacar de 2 fuentes, la fuente escrita y la fuente oral. Él mismo lo dice, y lo dice aquí. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Esto es tradición oral. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribiéndolo en su orden, ilustrísimo Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido. Teófilo no es un personaje histórico, así empezaban narrando los escritores griegos de la época, por si acaso.
hay dos tradiciones, dice Lucas. Una oral, ¿sí? Y aquí entra vamos, no hay fuentes que lo digan, pero dice la tradición que Lucas entrevistó a la Virgen María, de ella obtuvo gran parte de lo que no existen en los otros evangelios, ¿sí? Es una tradición, repito, históricamente no lo podemos comprobar, pero sí es muy plausible porque Lucas va a emitir relatos que no aparecen en los otros evangelios y son relatos estrictamente marianos. Ya vamos a hablar de eso. Y la tradición escrita, que evidentemente tiene ya en su mano cartas paulinas, que es lo principal, cartas paulinas, porque el Evangelio de Lucas es altamente paulino, ¿sí? Tiene el Evangelio de Marcos y tiene el Evangelio de Mateo, pero además hay una fuente que los críticos le llaman la fuente Q. Es algo hipotético, no existe como tal, es hipotético, pero es una fuente de la cual va a tomar datos Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos. Entonces eso ha hecho suponer a los eruditos que hay una fuente que no existe, que probablemente existió, quizás escrita, que fue anterior a Marcos y que Marcos no la cita. ¿Ya? Entonces estas son las fuentes que va a utilizar Lucas para su evangelio. Ahora, ¿en qué idioma se escribió? Ya lo dijimos, griego ático, está claro. ¿En qué año? ¿En qué año escribió? Cabe recalcar una cosa, a pesar de que el Evangelio se escribió en griego, y eso no le quepa la menor duda a ningún erudito bíblico, hay quienes dicen que el Evangelio fue escrito en arameo, en torno al año 70, y que fue dirigida a un sacerdote saduceo llamado Teófilo, el supuesto Teófilo que está acá, que es mencionado acá en la Biblia, ¿no? Y que además era cuñado de Caifás, del sumo sacerdote Caifás, ¿sí? Que gobernó entre los años 37 y 47 después de Cristo. Pero repito, esto es una tradición, o mejor dicho, no es una tradición, esto es un argumento hipotético, pero en realidad los historiadores están de acuerdo que el Evangelio de Lucas es estrictamente griego. Ahora, ¿en qué año fue escrito? Siempre se ponía al Evangelio de Lucas en torno al año 60, más o menos, ¿sí? Entre el 60 y 70. Hay diferencias. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Pero la nueva crítica textual pone al Evangelio lucano mucho más tardío. Incluso lo pone en torno al año 90. En torno al año 94 lo pone el profesor catedrático de Filología Griega y Clásica, el doctor Antonio Piñero, por ejemplo. Lo coloca en torno al año 94. ¿Sí? Eh, sin embargo, Lucas, ¿por qué se escribe el Evangelio de Lucas si ya tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos? Porque Lucas va a perfeccionar, diría yo, corregir en ciertos elementos a los dos evangelistas antes citados. Un ejemplo clásico que yo pongo es el siguiente. No sé si lo he mencionado aquí en alguna charla anterior. Para Marcos, Jesús es Dios cuando empieza su ministerio en el río Jordán después del bautismo que le hace Juan el Bautista. Por eso es que a Marcos no le interesa la infancia de Jesús. Pero para Mateo, Jesús es Dios desde el momento en que nace, en que viene al mundo. Y por eso dice que los sabios de Oriente le adoraron. ¿Sí? Pero Lucas va a perfeccionar, primero corrige a Marcos y perfecciona a Mateo. Porque para Lucas Jesús es Dios desde el nacimiento, como lo dice Mateo, pero va a alegar toda la maternidad divina de María. Todos esos elementos de María es un añadido de Lucas que va a perfeccionar la divinidad de Jesucristo. Porque para Mateo, Jesús nace de una mujer virgen y punto. Además, el Evangelio de Mateo es perpetua, ¿no?
pudo no quedar virgen después. Es decir, lo deja en el... No hay algo explícito. Pero Lucas es mucho más detallista en la virginidad perpetua de María. Para Lucas no quepa la menor duda que esa mujer es virgen siempre. Y ahí va a narrar todo un acontecimiento de la Virgen María, que ya vamos a hablar nosotros. Pero luego Juan va a corregir a Lucas también, por si acaso. Juan va a ser mucho más perfecto y va a decir, no, se equivocó Mateo, se equivocó Marcos y se equivocó Lucas. No, en la Biblia, la palabra de Dios entendamos que es perfecta. ¿Entender? ¿No? En realidad Jesús no es Dios desde que nace. Dice Juan, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Jesús es Dios desde toda la eternidad. Antes de que él naciera como humano, él ya era Dios. Bien, por eso se escribe el Evangelio de Lucas, para perfeccionar muchos elementos de los evangelios anteriores. Bien. Se cree que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Y hoy en día, la mayoría de los eruditos no dudan de eso. Sin embargo, estoy convencido, y así lo he aprendido, de que no fue escrito de manera paulatina. Es decir, Lucas termina su evangelio y empieza inmediatamente a escribir Hechos de los Apóstoles. Probablemente hay una distancia entre 15 y 20 años entre el evangelio lucano y Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Dice el último capítulo de Lucas que cuando Jesús resucita y está en la tierra dando vueltas, por así decirlo, es decir, hablando con los apóstoles, enseñándole que él ha resucitado, pero un día, en 24 horas. Y además, cuando resucita y sube a los cielos, lo hace en la ciudad santa de Jerusalén. Pero Hechos de los Apóstoles, cuando inicia, dice que en realidad Jesús se queda 40 días. No uno, como dice Lucas, sino 40. Y además, la ascensión a los cielos de Jesús no es en Jerusalén, como dice Lucas, sino es en Betania. Entonces, ¿cómo dos relatos, mejor dicho, dos narraciones de un mismo evento, de dos escritos hechos aparentemente por... Y es que probablemente un margen de diferencia de mucho tiempo. Solo así se puede entender esto. Ahora, Hechos de los Apóstoles probablemente ya no fue escrito por puño y letra, tiene toda la... no por los escribas de Lucas. Y eso lo vamos a ver reflejado en los dialectos que, como lo tenía, por ejemplo, Pablo. Bien. Sigamos con Lucas, ¿no? No se sabe la fecha de composición con exactitud, porque, por ejemplo, no da ningún detalle. La destrucción del templo de Jerusalén que sucede en el año 70, cuando el Tito y Vespasiano en Masada destruyen la última fortaleza que quedaban de los judíos. Y ese relato, que es verdaderamente increíble y que es narrado incluso por Flavio Josefo, acerca de esa destrucción. Pero tal parece que cuando se escribe Lucas aún no ha sucedido la destrucción. Y es ahí que uno dice, entonces fue escrito en torno antes del año 70. Porque no narra la destrucción. Peor aún, la asunción de la Virgen María a los cielos no aparece en el Evangelio de Lucas. Y es ahí que algunos dicen fue escrito mucho más temprano. ¿Sí? En todo caso, la fecha de composición es un vaivén en cuanto al estudio. Siempre habrá esas investigaciones. Decía el gran erudito catedrático de la Universidad de Salamanca, el profesor Guijarro, que a Lucas hay que estudiarlo y reinterpretarlo constantemente. Es difícil el Evangelio lucano, ¿sí? Él se muestra como un historiador. La pregunta es, ¿lo logró? Entonces, hay que estudiarlo constantemente a Lucas. Es interesante. Bien.
Lucas, Lucas, a pesar de que es discípulo de Pablo, sorprendentemente no menciona a un Pablo que escribe cartas. Además menciona a un Pablo ampliamente conservador, y en realidad vamos a ver un Pablo que es mucho más flexible, que permite la entrada de los gentiles a las sinagogas, etcétera. En todo caso, son esas cositas que a veces no entendemos de Lucas, pero que están en su evangelio, que es muy maravilloso. Bueno, creo que eso es en toda la pregunta que me hiciste en cuanto a Lucas como tal. No sabemos en realidad cuándo nació, en qué año, en dónde, qué es de su vida. Sabemos que probablemente por la tradición y por la iglesia fue el gran, en la carta a los Corintios, Pablo le llama mi médico amado. Bueno, posiblemente fue este médico, un médico sirio que no sabemos, probablemente no nace siendo cristiano, sino que habrá el cristianismo, probablemente griego, que y posteriormente el judeocristianismo, pero en realidad no se sabe mayor cosa de Lucas, no se sabe mucho, todo lo que tenemos es tradición, en realidad. Bien, mi hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Y de allí tenemos otra pregunta que dice, ¿de qué se distingue el Evangelio de San Lucas de los otros evangelios? ¿O de qué se caracteriza el libro de Lucas? ¿Qué nos Bien, enseña el Evangelio de San Lucas? Es decir, qué nos enseña el Evangelio de San Lucas como doctrinas, principios, leyes, convenios, ordenanza? ok. Bien, el Evangelio de Lucas, Lucas, como te lo mencioné, él se muestra como un historiador y como tal se va a diferenciar con los otros evangelios precisamente porque va a dar detalles históricos mucho más reales. Por ejemplo, él va a decir, aquí está en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, dice que, eh, perdón, en la crucifixión, que Jesús fue llevado a los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Eso es un detalle histórico muy importante porque en realidad eran dos sumos sacerdotes que gobernaban la parte religiosa de la fe de Israel. Uno era el sacerdote real, otro era el oficial. Técnicamente Anás no tiene ningún poder, pero es el sacerdote real, es el sacerdote emérito. El que gobierna es Caifás. Pero vamos a ver que aunque técnicamente Anás no tiene ni nada que ver con la sentencia que le tienen que aplicar a Jesús, igualmente lo llevan. Estos son datos que Lucas lo implementa y no lo tienen los otros evangelios. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, es decir, da el nombre del emperador, lo que no hace Mateo, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Entiéndase todo el mundo, no todo el globo terráqueo. Es más, la gente ni siquiera conocía a los habitantes de otros lados. Se creía en aquel entonces que el mundo terminaba en las Hispanias y en la Lusitania, España y Portugal. Y no se conocía. En realidad, cuando se dice todo el mundo, se entiende directamente a la fe de Israel. Hoy sabemos que fue un censo local, no fue un censo universal, a la luz de todo el orden imperial. No, un censo local que además no tenemos registro del censo en tiempos del nacimiento de Jesús. Es decir, cuando gobernaba Herodes el Grande. El censo que tenemos surge 10 años después en tiempo de Herodes Antipas, uno de los 3 hijos que tuvo. Bueno, Herodes Antipas tuvo muchísimos. Herodes el Grande tuvo muchísimos hijos, pero dejó su reinado a los 3 hijos, Antipas, Arquelao y Felipe, o Filipo, que es lo mismo. Entonces, nos da rasgos históricos muy importantes, aunque a la luz de hoy un poco contradictorios, porque como repito, el censo no surge en el tiempo del rey Herodes el Grande, pero que son, no por eso dejan de ser muy importantes. Esos son elementos muy importantes que nos da, por ejemplo, Lucas. Ahora, no sé si quizás me adelante una pregunta, pero para Mateo no cabe la menor duda de que Jesús nace en Belén, eso está claro. Pero no da detalles de dónde vivían los padres de Jesús. Y deja la imaginación, probablemente incluso vivían en la misma Belén.
Aunque Mateo sí dice que ellos están ahí por carácter del censo. Pero Lucas es más explícito. Y Lucas nos dice que en realidad los padres vivían en Nazaret, que por el censo tienen que viajar hacia Belén de Judea, y que estando allá, como lo querían asesinar al niño, la matanza de los inocentes que nosotros conocemos, y sabemos que además esta matanza sí surgió, sí ocurrió desde el punto de vista histórico, pero en realidad fue una matanza mucho antes de la que se narra la matanza de Jesús. Y que si nos apegamos al texto bíblico, se entera en sueños José de que lo quiere matar y se van para Egipto. Y estando en Egipto, cuando ya se enteran que ha muerto Herodes el Grande, es decir, en torno al año 4, Jesús ya tenía meses de haber nacido, ¿sí? Regresan, pero quieren regresar a Nazaret, pues, a su casa. Perdón, ellos tienen intención de regresar a Belén. ¿Por qué? No lo sé. Porque en realidad ellos viven en Nazaret, según Lucas. Ellos quieren regresar a Belén, yo me imagino quizás por la comodidad, quizás porque tenían alguien que esté ayudando a la Virgen durante su momento de posparto, qué sé yo. Eso es algo hipotético. Porque cuando se enteran de que ahí está gobernando uno de los hijos de Herodes el Grande, perdón, que es Herodes Arquelao, que también es igual de sanguinario que su padre y que seguramente iba a tomar represalias, van para Nazaret. Y se radican en Nazaret, donde ellos ya vivían. Ese detalle nos lo da Lucas, que no nos lo da Mateo, ni Marcos, ni Juan. ¿Sí? Lucas, por ejemplo, va a ser, o yo creo, a mi punto de vista, por ejemplo, Lucas va a darnos la oración del Padre Nuestro mucho más fiable que la que nos da Mateo. Porque Mateo es muy simbólico. Siempre utiliza el número 7. Y es por eso que el Evangelio de Lucas solo va a tener 5 peticiones, mientras que el Evangelio de Mateo va a tener 7. Lucas narra el Padre Nuestro, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, mientras que Mateo en el 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. ¿Sí? Lucas, por ejemplo, va a proporcionar la oración de la Virgen María llamada el Magnífica en Lucas capítulo 1, versículo 46. Eso no aparece en los otros evangelios. Este es un aporte magnífico de Lucas. Y es ahí que Lucas, decimos, entrevistó a la misma Virgen María, lo cual técnicamente, desde el punto de vista histórico, no es para nada extraño o sorprendente. Pudo ser. Lo que pasa es que no tenemos un registro histórico de que eso haya sucedido, pero de que pudo ser factible, es altamente factible. Totalmente factible. Además, las pruebas parecen indicar que así fue. Lucas tiene detalles impresionantes de la Virgen María. La visita que hace la Virgen María hacia su parienta, la palabra es parienta, no prima, no sabemos en realidad el parentesco, ¿sí? En Lucas capítulo 1, versículo 39, a Isabel, que es la mamá de Juan el Bautista. Solo nos da Lucas. La circuncisión que le hacen a los 8 días de nacido a Juan el Bautista es de Lucas. Y la circuncisión al niño Jesús es de Lucas. El cántico y la profecía de Simeón en Lucas 2:29, Lucas, solo Lucas. La profecía de Ana en el mismo capítulo 2, versículo 36, Lucas. Eso no está en otros evangelios. El buen ladrón. Mira, Mateo dice que los 2 ladrones insultaron a Jesús. Marcos dice lo mismo, a Juan no le importa. Pero Lucas dice que no, que solo uno lo insultó, el otro no. Y de este evangelio va a partir la tradición que también va a ser reflejado en uno de los evangelios apócrifos, como el evangelio de Nicodemo, que dice que uno llamado Dimas sí se arrepiente y Gestas no. Y eso lo tenemos nosotros como tradición hoy en día. Es decir, tomamos eso solo de Lucas, aun cuando 2 evangelios, y empezando por el más primitivo, es decir, Marcos, dicen que no, que los 2 lo insultaron. Pero Lucas viene y perfecciona. Para mí es un añadido pastoral de Lucas, inteligentemente. Lucas nos quiere decir desde el punto de vista pastoral que cualquiera puede salvarse cuando hay un arrepentimiento de corazón. Para mí es pastoral y es altamente importante. Y aquí me voy a detener con un texto que es muy conocido en el Evangelio lucano, solo está en Lucas.
el famoso sudor de sangre. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, suda gotas de sangre, dice el Evangelio de Lucas 22, 41. ¿Sí? Pero no es por desanimarlos, pero lamentablemente en todos los manuscritos más antiguos, fragmentos más antiguos, papiros, como el fragmento muratoniano, los códices vaticanos, bueno, e incluso el papiro 69 de Alan, de la Gregory Alan, ¿sí? No citan el evento, citan el texto. Es decir, el fragmento está ahí. Ustedes investiguen, papiro 69, está el Evangelio lucano de Lucas 22, 41, pero sorprendentemente no aparece el relato de Jesús suda gotas de sangre. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que sucedió. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo existía una corriente, el docetismo, que negaba la humanidad de Jesucristo y que decían que Jesús más bien fue una apariencia, como una imagen, como un reflejo, pero que en realidad nunca existió. Era como un holograma. Entonces Lucas menciona el texto de Jesús sudando gotas de sangre para demostrarnos que Jesús es muy humano, como cualquier humano. Pero también habían quienes, al utilizar este texto, negaban la divinidad de Jesús. Y decían, si Jesús suda gotas de sangre, no puede ser Dios. Entonces, es por eso que en muchos manuscritos muy antiguos este texto es obviado y no aparece. ¿Sí? Entonces, no podemos, desde la crítica histórica, decir que se encuentran los más antiguos, porque en los más antiguos no se encuentra. Aunque, para mí, sí existió tal evento. Y es Lucas, el médico de profesión, el único que se da cuenta, pero lo omite para resaltar la divinidad de Jesucristo, que se veía amenazada por la sola humanidad de Jesús. Eso en cuanto a esa pregunta, mi querido hermano. Muy bien. Nos ha acompañado doctor Víctor Gamboa a través de una hora completa y nos ha dado una enseñanza muy importante sobre la Biblia en general, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y específicamente el tema de hoy, el Evangelio de San Lucas. Muchas gracias, doctor Víctor, por acompañarnos el día de hoy y por aceptar la invitación. No, gracias a ti, mi querido amado. Aunque me hubiera gustado más que te ponga la camisa de Melé, pero bueno, eres del Barcelona, ¿qué puedo hacer? No, mi Sí, hermano, de verdad. sí. Muchísimas gracias. Barcelonista siempre, sí, Barcelonita. así Bueno, es. yo soy de Melé, pues yo soy de Melé. Vamos, mi Sí, hermano. también Emelec está. Gran equipo, Los dos más ¿no? grandes equipos de nuestro Ecuador, ¿no? Así es, Así, ¿no? así. Equipos hermanos, ¿no? Que nacen del astillero, en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Sí, Y bueno, claro. Sí. bueno, mi querido hermano, muchísimas gracias. Saludos a tu esposa, ¿sí? A tu bebé. Dios los bendiga siempre y gracias también a cada uno de los hermanos que nos están en este momento viendo, ¿sí? Espero haber servido en algo con esta enseñanza y que se nos quede pues en nuestro conocimiento con el objetivo de también divulgarlo, ¿sí? No solamente es de que el conocimiento entre y se quede aquí estancado, no, hay que divulgarlo. Necesitamos divulgar la palabra de Dios más aún en este tiempo donde vivimos un constante relativismo, no solamente moral, sino incluso también religioso, donde cada vez pues las cosas de Dios están siendo marginadas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este canal, de este maravilloso canal del cual yo siempre me siento honrado de participar, mi querido amado. Gracias, hermano. Y con usted la siguiente mes, el mes de julio, podemos seguir haciendo estudios de los evangelios. ¿No? Encantado, mi hermano, tú sabes que encantado. Sí. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos los queridos espectadores por el apostolado del YouTube y también por el apostolado del Facebook, programa Apóstoles Digitales. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao.